Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los millones de tests que se han hecho en Wuhan, de cómo ha sido posible algo así y de los resultados que ha dado. Sí, hace un tiempo ya os dijimos que cuando China se pusiese seria con los test iban a salir unos números enormes. Meses atrás ya se informó de los cientos de miles de pruebas que se realizaron en la provincia de Cantón, aunque todavía no se sabe exactamente cuántas se han hecho en todo el país. Y como sabréis, hace casi 2 semanas se puso en marcha una campaña muy ambiciosa para hacer test a la mayoría de la población de Wuhan. Bueno, en principio la campaña aspiraba a realizarse sobre toda la población de la ciudad, pero como no es estrictamente obligatoria, no ha podido ser así, aunque como veréis más adelante se ha quedado bastante cerca del total. ¿Y por qué han querido realizar este estudio tan exhaustivo en Wuhan? Pues porque además de ser el lugar en el que comenzó todo, también es donde se concentran el 60% de los casos confirmados de todo el país. Y por eso, analizando de forma tan minuciosa la situación de Wuhan, se puede obtener información muy valiosa y muy representativa de los efectos de la epidemia en toda China. Normalmente estos vídeos los grabamos en 2 días y a veces ocurre que la meteorología cambia mucho de uno a otro. Y por eso a veces veis imágenes con lluvia y sin lluvia, con sol y con nubes. Pero bueno, aunque salga mal tiempo, siempre hay cosas interesantes que grabar. Bien, pues con la ayuda de Lele vamos a repasar la cantidad de test que se ha realizado en cada uno de los días de esta campaña. Ya veréis que sobre todo al final son una pasada, pero antes hay que aclarar que previamente ya se habían realizado pruebas a 3 millones de habitantes de esta ciudad y en principio ahora se las han hecho a los que quedaban. Y además parece que han desaconsejado que participen los menores de 6 años, aunque si quieren se las pueden hacer. Bueno, pues vamos con los datos. Lele, a ver, ¿cómo fue evolucionando la participación? El primer día fue 14 de mayo y se hicieron 72.791 test. Vale, en principio no es una cifra muy grande, pero es el primer día, está todo organizándose y luego ya os explicaremos en qué circunstancias y con qué recursos se hizo. El siguiente día se hicieron 113.609, que ya es bastante más. Eso es, ya nos acercamos al doble y casi se pueden notar los engranajes de la administración china calentando. Por cierto, de las pruebas realizadas en esos 2 días saldrían 18 casos asintomáticos, lo cual es muy poquito. El día 16 pasamos a 222.675 test y otros 10 asintomáticos. Vale, ese día era sábado y se podría pensar que las cifras aumentaron porque había más gente con tiempo libre, pero luego ya veréis que no y que los test se siguen haciendo como churros, ya sea un día de descanso o de trabajo. El día 17 se hicieron 335.887 y el 18 467.847. En esos 2 días salieron otros 30 casos asintomáticos, que en total hasta entonces harían 58. Ya sé que es una cifra muy pequeña, que muchos no se la van a creer, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego los días 19, 20, 21 y 22, el número de test se vuelve una cosa bestial, porque pasamos a 856.128, 887.321, 1.729 y 1.470.950. Es decir, el día 22, que fue el que marcó el máximo, casi se llegó al 1,5 millones de pruebas en 24 horas. El día 23, que fue el último de la campaña de 10 días, también se superaron el 1 millón de test y a partir de entonces se van a seguir haciendo pruebas, aunque ya no tantas, a las personas que han tenido dificultades para participar. Por ejemplo, aquellos que tienen problemas de movilidad o de falta de tiempo. Pero en total, en estos 10 días se han tomado muestras a 6.574.093 personas. Y el resultado han sido 189 casos asintomáticos
asintomáticos y uno con síntomas relacionado con los 5 casos que se detectaron hace unas semanas en un mismo barrio. Pero si sumamos los 3 millones de test que se habían hecho previamente, nos ponemos en 9 millones y medio, lo cual está bastante bien para una ciudad con algo más de 10 millones de habitantes. La demografía de Wuhan puede variar entre 9 y 14 millones dependiendo de cómo se cuenten los habitantes. Pero hay que tener en cuenta que en el momento de la epidemia esta ciudad estaba en mínimos porque muchos ya se habían ido de vuelta a su tierra natal para celebrar el Año Nuevo. 他是西班牙。他是西班牙，我女儿也在西班牙，真的吗？真的。哪里？在哪里？在西班牙马德里，哇，司机打工，他叫什么？他叫宋凤霞。宋分享。 Acaba de llamar el señor a su hija en España y le está diciendo que estamos nosotros aquí grabando el vídeo. Ahora viene, ahora viene. ¡Ni hao! 你好。 Hola, ¿qué? Hola。 Estamos grabando. Yo soy de Navarra. Tenemos que ánimo, ¿no? Claro que sí, hay que apoyarse mutuamente. Sobre todo en este momento, de verdad, estamos sufriendo mucho, ¿eh? Qué cosa más curiosa que estemos comunicándonos desde tan lejos, Sí, hablando en español. no puedo creer que estén en mi casa, que... Claro, porque este es un pueblo muy pequeño, aquí no vienen turistas. 那等一下留下来喝杯茶吧，我爸爸做的茶。 Muy bien, probaremos con mucho gusto. Seguimos en contacto por WeChat, ¿vale? Vale, muy bien. Hasta luego, Maja. Chao. Adiós, adiós. Bye. Un placer.再见，拜拜。 Bye bye. Qué casualidad, ¿eh? Sí. Jo. Pero estas pruebas no se han hecho en el hospital, sino que los médicos se han desplazado para hacerlas. Eso es porque gracias a la colaboración entre el personal médico y los funcionarios de cada zona han montado prácticamente un centro de pruebas en cada barrio. Y además, esto también lo hemos visto nosotros, han estado trabajando desde la mañana hasta la noche. Es decir, se lo han puesto muy fácil a los wuhaneses para que se animasen a hacerse la prueba y aunque no era obligatoria, ya veis que al final la mayoría ha pasado por el aro. ¿Y por qué ha habido tanta participación? Pues bueno, en primer lugar no hay que olvidar que las pruebas eran gratis, porque a nosotros nos cobraron casi 40 euros a cada uno. Y aunque los funcionarios no han obligado a la gente a participar, seguramente ha habido mucha presión social al respecto. Porque una vez que se ha anunciado el asunto y se montan los centros para hacerse los test, si no participas, a lo mejor los vecinos dejan de fiarse de ti. Y además, yo creo que para muchos wuhaneses es una forma de librarse del estigma y de decir, no, aquí ya no tenemos el virus, oye. Lele y yo estábamos prácticamente seguros de que no teníamos el virus, pero en cierta medida también ha sido un alivio poder confirmarlo. Y además para nosotros era un requisito si queríamos venir aquí a trabajar. Por cierto, en algunas empresas de Wuhan han pedido a sus empleados que se hagan las pruebas, pero esto no ha sido solicitado por el gobierno. En cuanto a cómo se las han apañado para hacer todos esos test, por lo que hemos visto y vivido nosotros dos, creo que os podemos ofrecer más o menos una idea al respecto. Sabemos que estos test eran de ácido nucleico, de los que se hacen metiendo el bastoncillo en la garganta y en las fosas nasales. Así que además de batir récords en cuanto a número de procedimientos médicos realizados, seguramente también habrán batido el del número de náuseas provocadas. Porque todo ese rato con el palillo en la garganta ahí... en fin... Pero yo creo que la clave del éxito de China en este tipo de proyectos está en su flexibilidad. Y no tanto en lo burocrático o administrativo, donde son bastante exigentes y rígidos, sino sobre todo a la hora de llevar a la práctica las ideas o la metodología. Porque, por ejemplo, la manera de solicitar, administrar y analizar los tests puede estar muy bien estipulada, y esto por lo que hemos visto nosotros se hace con mucho cuidado para evitar contaminación, etc. Pero luego hay toda una serie de procedimientos no tan importantes que en la práctica se pueden realizar con muy poquitos medios. A ver, una aclaración, puede haber un montón de gente trabajando, pero con recursos más o menos precarios. Por ejemplo, cuando nosotros abandonamos Hubei para venir a esta provincia, tuvimos que ir a un centro en el que verificaron nuestros test y cuando llegamos nos encontramos con que el primer puesto u oficina por la que teníamos que pasar estaba montada en la calle. Y lo que había ahí era una mesa, una silla y una persona con un móvil. Punto. Ni siquiera había luz y tuvimos que estar ahí unos cuantos alumbrando con la de nuestro móvil. Pero de esa manera se las estuvieron apañando todo el día para liquidar ese proceso administrativo. Seguramente en muchos países desarrollados se esperaría que ahí hubiese una oficina con un ordenador, una impresora y por supuesto bien de luz, claro. Pero en nuestro caso, a
este señor le bastaba solo con el móvil. Él miraba nuestros documentos, les sacaba una foto, los enviaba a un grupo de WeChat y ya está. Por cierto, el pobre chico aquel nos contó que ese día habían pasado por su puesto más de 300 personas y las que quedaban todavía. Por supuesto, luego dentro de las instalaciones también había gente con buenos equipos, laboratorios, etc. Pero hay un montón de procedimientos de la administración china, sobre todo en situaciones de emergencia, que se hacen así, pim pam fuera. Y en Wuhan, por lo que hemos visto en los medios chinos, yo diría que parte del trabajo también se ha hecho así. Y a lo mejor algunos os estaréis preguntando, ¿pero la gente está dispuesta a trabajar en esas condiciones? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en algunos casos a lo mejor les pagan algo más. Pero desde mi punto de vista, la verdadera recompensa está en las ventajas que te da participar en estos proyectos de cara a lo profesional. Porque lo más seguro es que a gran parte de ese personal se lo reconozcan en el currículum o a través de certificados. Porque en China les encantan los certificados y los títulos, es algo que está a otro nivel. Entonces, si tú como profesional médico o como funcionario tienes un papelote que dice que has estado ayudando en una situación tan delicada, a lo mejor vas a tener ventajas respecto a los demás para poder solicitar un trabajo mejor. ¿Y cuánto ha costado todo esto? Pues todavía no se saben las cifras exactas, pero algunos chinos han estado haciendo cálculos y contando lo que cuesta cada prueba en términos de trabajo y material serían unos 160 millones de euros en total, que para un país tan grande como China y teniendo en cuenta toda la información que se puede sacar de ahí, no está nada mal. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!